Chavos, estamos el día de hoy en un video y como lo pudiste ver en el banner anterior y lo puedes ver ahora en la animación del lugar, pues bueno, estamos en este momento anunciando la salida del 15 Challenge 2023, el curso hiperintensivo que doy yo cada año. En este curso vamos a estar viendo pues todo lo que el examen te va a estar preguntando y lo vamos a hacer en tiempo récord. Si tú aún no has estudiado como crees que deberías, o si quieres sacar puntajes muy por encima del promedio y quieres prepararte aún mejor de lo que seguramente ya habrás hecho, este es el último llamado, este es el último curso que voy a dar este año y en el que vamos a estar viendo todo lo que el examen te va a preguntar. Te dejo por aquí abajo el número, mándanos un mensaje y en el curso nos vemos. Pero bueno, seguimos con la resolución de las guías para Comipems 2023, seguimos con la guía de la UNAM y vamos al apartado de biología con la pregunta número 17 que dice: la A es la característica de los seres vivos donde el organismo responde a estímulos. Y bueno, la respuesta correcta es el inciso B, irritabilidad. Pero, ¿qué es la irritabilidad? Déjame explicarte. Según la guía del 15 Challenge, que formará parte de los materiales de este curso que te comenté hace rato, pues bueno, la irritabilidad es la propiedad que posee una célula o un organismo de reaccionar ante los estímulos externos y está íntimamente relacionada con la adaptación. Vamos a ver. La irritabilidad son todos los procesos que los seres vivos llevamos a cabo producto de lo que pasa fuera de nosotros. Por ejemplo, ¿te ha pasado alguna vez que dices algo vergonzoso, haces el oso, como popularmente se dice, y pues la gente se comienza a reír de ti y producto de eso comienzas a sonrojarte? Este es un proceso de irritabilidad en el que tú, como ser vivo, estás reaccionando a lo que está pasando fuera. Pero, por ejemplo, ¿has visto este tipo de plantas que se conocen popularmente como vergonzosa o sensitiva? Este tipo de plantas tú las tocas y automáticamente comienzan a hacerse pequeñas, a enroscarse, decimos. ¿Por qué? Este es un proceso de irritabilidad en el que la planta está reaccionando a lo que pasa fuera de ella. Pero, por ejemplo, la pupila del ojo. ¿Has visto en alguna ocasión cuando una pupila se dilata o se contrae? Este es otro proceso de irritabilidad en el que la pupila está reaccionando a lo que pasa afuera. Si hay mucha luz, la pupila se hará pequeña, se contraerá para que no entre tanta luz, y si hay poca, se dilatará para que entre mucha más luz, dándose cuenta de que no hay tanta. Entonces, estos son procesos de irritabilidad. Los procesos de irritabilidad son aquellos que llevan a cabo los seres vivos producto de reaccionar a lo que pasa fuera de ellos. Por lo tanto, la respuesta para esta pregunta es el inciso B. Pregunta 18. Promueve el cambio de las especies según la teoría de la evolución propuesta por Darwin. La respuesta correcta, concretamente, sería el inciso C, selección natural. Pero vamos a ver por qué. En noviembre de 1859, Darwin publicaba su gran obra llamada El origen de las especies. En este texto, en esta obra, se narraba toda la teoría evolutiva, prácticamente, ¿no? Lo que se nos decía aquí era pues cómo era que las especies habían llegado a convertirse en lo que ahora son. Y bueno, en este libro, ¿no?, en El origen de las especies, pues la teoría que destacaba era la llamada teoría de selección natural, que muy a grandes rasgos nos decía que prácticamente pues las especies que tuvieran las características más adecuadas, dado el entorno, dado el contexto, serían las que tuvieran una mayor tendencia a sobrevivir y por consecuencia serían las que se reproducirían dejando esas mismas características a la generación que le precede. También Darwin pues hablaba, ¿no?, de algunos postulados, de algunas ideas básicas de la selección natural, como son estas que encontramos en las guías del 15 Challenge. Por ejemplo, esta que dice, incluso entre miembros de la misma especie existen diferencias. Se hablaba ya de la llamada variación genética, ¿no?, en el que dos miembros de la misma especie son distintos.
También decía, las variaciones se transmiten a la descendencia por medio de la reproducción. O por ejemplo, dichas variaciones pueden generar ventajas o desventajas para los organismos dado el contexto en el que se desenvuelvan. Y la última, en una población existe un excedente de descendientes. Sin embargo, el tamaño se regula gracias a que luego de nacer algunos organismos no sobreviven. Todas estas son situaciones propias de la llamada selección natural que postulaba Darwin en El origen de las especies. Pregunta número 19. En México, uno de los factores más importantes que dañan la biodiversidad es de especies en peligro de extinción. Aquí la respuesta concretamente es el inciso B, la venta clandestina. ¿Pero por qué? Para empezar, cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de la diversidad de especies biológicas, tanto de flora como de fauna. Hablamos de la gran cantidad de especies naturales que hay. Ahora, esto sucede en parte porque México es un país megadiverso. Tiene una gran cantidad de climas, por consecuencia una gran cantidad de ecosistemas. Diferentes factores que hacen que tengamos muchos tipos diferentes de plantas y de animales en general. El problema con esto es que hay una serie de factores que lo único que hacen es disminuir el número de esas especies. ¿Cuáles son estos factores? Pues bueno, esto nos remite al tema 1.4 de la guía del 15 Challenge, que dice: algunos factores de riesgo de la biodiversidad son el deterioro y pérdida de hábitats naturales, la sobreexplotación de esos hábitats, la contaminación, el cambio climático, especies exóticas invasoras, como cuando llevas tu gato al bosque y mata a una ardilla, por ejemplo. O, por ejemplo, también, pues la caza furtiva y venta ilegal y comercialización ilegal de especies que no son especies domésticas. Todo este tipo de situaciones lo único que hacen es que cada vez tengamos un menor número de especies y pues bueno, que haya una gran cantidad de especies en peligro de desaparecer. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería el inciso B. Pregunta número 20. Nos dice: conciliar el crecimiento económico de la población con la renovabilidad y permanencia de los recursos naturales, tanto en la actualidad como a futuro, es una medida de qué. Bueno, la respuesta aquí sería del desarrollo sustentable y sería el inciso B. ¿Pero por qué? Bien, esto nos remite al tema 1.6 de la guía del 15 Challenge y nos lleva al concepto de desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, dice, busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Es decir, el desarrollo sustentable son todas estas herramientas que prácticamente buscan que tú satisfagas tus necesidades sin que a tus nietos les falten esos mismos recursos. Por ejemplo, la energía eólica. Energía que, bueno, pues se obtiene a través de estas aspas, ¿no?, que pues trabajan con el aire, ¿no?, con las corrientes de aire. O por ejemplo, los calentadores, boilers solares, que permiten que tú te bañes con agua caliente, pero sin quemar combustibles fósiles, ¿no? Como gas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que busca el desarrollo sustentable? Que tú puedas satisfacer tus necesidades sin que dañes los recursos que deberían tener pues, las siguientes generaciones. Pregunta número 21. La manipulación de genes en la obtención de transgénicos es un producto de la interacción de... La respuesta concreta es el inciso B, ciencia y tecnología. ¿Pero por qué? Esta pregunta nos remite una vez más al tema 2.1, ciencia y tecnología en la interacción ser humano-naturaleza. Este tema lo vas a poder encontrar desarrollado en la guía del 15 Challenge. Y bueno, pues prácticamente lo que nos dice aquí es eso. Cuando yo hablo de transgénicos, estoy hablando de especies genéticamente modificadas. Especies que se sometieron a un laboratorio para adquirir características distintas, nuevas, diferentes. ¿Esto por qué se hace? Bueno, en el caso del campo, por ejemplo, nos encontramos con verduras, con vegetales que han sido modificados genéticamente para que sean más resistentes a plagas o a entornos desfavorables.
para que resistan con una mayor factibilidad a sequías, nevadas o lluvias intensas, por ejemplo, ¿no? Y así en los diferentes mercados. Los transgénicos entonces son especies modificadas genéticamente para que tengan características mejores. Y esto solamente es susceptible de ser logrado cuando la ciencia se junta con la tecnología. La ciencia para entender cómo es que funciona toda la parte genética de estos vegetales, por ejemplo, ¿no? O toda la parte de modificación genética. Y la tecnología para poder llevar a cabo procesos que modifiquen a esas especies. Entonces, los transgénicos, por ejemplo, son productos de la interacción ciencia y tecnología. Y pues nada, ahí te lo dejo. Estas son las primeras 5 preguntas del apartado de biología. Todos estos temas los vamos a estar viendo en el 15 Challenge. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana con un video nuevo.